En este video vamos a hablar de las excepciones, que son situaciones anómalas que pueden ocurrir durante la ejecución de las aplicaciones, como los errores de tiempo de compilación o errores de sintaxis, que son aquellos que existen en el código fuente. Cuando se escribe mal la sintaxis, se declaran variables que no coinciden con los tipos o así. O los errores en tiempo de ejecución, que son aquellos que ocurren cuando se ejecuta un programa. Vamos primero a hacer una validación de atributos de una clase. Vamos a declarar una clase con unos atributos de clase y unas funciones. Entonces, con la función hash attribute, nosotros pasamos el nombre de la clase y el atributo o método que queremos validar si existe o no. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá pasamos la clase y validar, tenemos un método, entonces nos va a decir que sí. Si hay un método, un atributo self-x que están dentro de un método, él no tiene el alcance para esto allá, ni para las variables de entrada, pues porque igual no tienen valores asignados. También podemos mirar si tenemos atributos, por ejemplo lista, y si tenemos este método que se llama getAttribute, lo que hace es obtener directamente los valores de ese atributo o función. Entonces, utilizamos el nombre de la clase y, por ejemplo, en este caso, lista. Eso da el atributo. También podemos ver si existe o no existe el atributo matriz. Nos dice que no, y cuando nosotros damos obtener atributo, un atributo que no existe nos va a mandar un error, porque ese atributo no existe. Entonces la diferencia entre tiene el atributo y obtener el atributo. Vamos a ver las jerarquías de las excepciones. Acá las excepciones en Python todas son hijas de base exception. Entonces, dependiendo del tipo de excepción que nosotros queramos tirar, podemos escoger algunas de estas. Básicamente, la mayoría utiliza la exception, pero para el ejercicio vamos a utilizar el base exception para que los capture todos. Hay diferentes tipos de errores, como lo mencionábamos ahorita, los errores de sintaxis. Vamos a definir esta función y nos va a dar un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque esto no se define de esta manera, sino de esta manera, para poder que sea correcto, y ahí no tenemos problema. Cuando ejecutamos algo, por ejemplo el método print, acá nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque necesitamos un final para esto. Entonces, la semántica, la sintaxis que nosotros tenemos acá no funciona de la manera correcta. También vamos a utilizar el error semántico, que es aquel que se da cuando vamos a utilizar algo y no sabemos cómo se usa. Entonces, por ejemplo, tenemos una lista vacía y vamos a usar el método pop, que es eliminar un elemento. En este momento él va a tirar una excepción. ¿Por qué? Porque no existe ningún valor dentro de él. Si nosotros ponemos esto, entonces él nos va a entregar un valor. Pero si no tenemos asignado valores dentro de la lista y utilizamos el método pop, que es el de sacar el último valor que hay, nos va a generar una excepción. Por ejemplo, también vamos a capturar, digamos, un valor de tipo float, nos dice acá, y entonces nosotros metemos, por ejemplo, una R, y entonces nos va a dar un error semántico, dado que él está esperando un tipo float y lo que le enviamos fue un tipo carácter o cadena. También se da cuando no tenemos alcance de una variable. Por ejemplo, en este método decimos que vamos a retornar una variable de tipo y, pero no existe. Entonces tenemos un error de name, porque esa variable no existe. También el del scope, que es aquella donde nosotros tenemos definida una variable y dentro del método la estamos manipulando y la estamos retornando, pero no pertenece a su scope. Entonces también nos va a dar un error de un local error, porque esa variable se considera que se ha asignado sin ni siquiera existir, aunque hace parte de fuera de la función, no está dentro del scope o del alcance de esa función.
También tenemos errores en tiempo de ejecución. Por ejemplo, la adición por ser, que todos sabemos que da error porque da infinito y no se puede dar, o por ejemplo una cadena dividida un número que también da otro tipo de error. Entonces ese tipo es el que se da en tiempo ya de ejecución. Nosotros podemos declarar cosas, pero cuando ejecutamos esto dentro de una función, por ejemplo, nos va a generar un error. Si nosotros declaramos esto, puede funcionar, pero dentro de una función no se puede utilizar de esa manera. Cuando la ejecutemos nos va a dar este tipo de errores o excepciones. Vamos a utilizar el TypeWar, que es una librería que nos sirve para validar los datos que, que tiene una función. Por ejemplo, acá con este decorador que se llama TypeChecked, lo que hacemos es validar el tipo de datos de cada uno. Entonces, este se lo aplicamos a la clase. Nosotros le decimos que cuando genere un constructor, tiene que mandarle un parámetro de tipo string y que esta función no nos va a retornar nada. Entonces, generamos esto. Cuando nosotros creamos el objeto, estamos mandando un valor de tipo string a la función y retorna. Entonces, cuando hacemos eso nos va a dar un error, porque el tipo de dato que está esperando, nos dice acá, el tipo de argumento que espera es de tipo int, pero le estábamos mandando una cadena. Y si lo hacemos de la manera correcta, no tenemos problema. También vamos a hacer con una validación, por ejemplo, de la clase, ¿no? Que un tipo de datos sea el de la clase, por ejemplo. Entonces vamos a generar la función. Aquí este método espera que el primer parámetro sea una lista y el segundo uno de tipo clase de validar tipo de datos. Digamos que acá no vamos a mandar listas, sino que vamos a mandar un número. Nos va a generar un error. Y este error consiste en que está validando esta clase. Estamos construyendo la clase validar y en el constructor esperamos una string. Aquí le estamos mandando, estamos utilizando un número entero, no un string. Entonces por eso nos genera el error. Ya después nos va a decir que el tipo X, el argumento, el primero debe ser de tipo lista. Y aquí estamos enviando un solo valor. Vamos acá a devolvernos y si lo usamos no tenemos problemas. Podemos hacer nuestras propias excepciones. Para eso entonces vamos a declarar una clase que se llame por ejemplo error. Y vamos a agregar de base exception como lo vemos acá, que es el padre de todas las excepciones. Dentro de esta simplemente le ponemos pass. Las demás vamos a poder que hereden de error. Dentro de estas vamos a agregar de error, entonces cada una va a mostrar su mensaje. Vamos a tener, por ejemplo, una que diga un valor muy grande, donde vamos a reescribir el método string para mostrar esta información, y también una que diga un valor muy pequeño. Declaramos las clases y las vamos a usar directamente. Entonces, por ejemplo, declaramos x igual a 0, y igual a 5 y decimos que x por 2 si es menor a y, o sea, si x por 2 es menor a 5, o sea, 0 es menor a 5, lo que es verdad, entonces lance la excepción, una excepción directa. Si quiero, yo le paso el mensaje, o si quiero lo dejo sin mensaje. Dado que yo acá estoy capturando el valor de los argumentos, no pasa nada. Entonces, y acá le decimos que lo divida entero. Entonces, como vemos, mandamos la excepción que nosotros creamos, que se llama valor muy pequeño, porque 0 siempre va a ser menor a 5, y entonces nos muestra el nombre de la excepción de la clase y el valor que nosotros le pusimos. También vamos a validar unas excepciones y las vamos a controlar. Para eso utilizamos el try y el except. Cada una de estas nos da la oportunidad de capturar la excepción
que nosotros conozcamos. Si nosotros no conocemos la excepción, podemos declararla de tipo exception, como nos muestra acá, y podemos mostrar un mensaje genérico o el mensaje que se tiene. Por ejemplo, acá vamos a hacer un método que se llama edición, va a recibir dos parámetros de tipo in. Recordemos que tenemos este type check que lo que hace es validar que los datos de entrada sean los que son y que la salida sea de tipo entero. Y vamos a hacer la misma validación acá, así es muy pequeño, es muy grande, y después de que nosotros lanzamos la excepción, cuando utilizamos un try, debemos capturar la excepción, y acá dentro de esto le podemos poner un mensaje personalizado diferente al que tenemos acá dentro de esto, si nosotros queremos. Y así para cada una de los datos que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a cargar esto y vamos a ejecutar este que se llama edición 5 en los dos. Entonces aquí vamos a tener un error de tipo. Vamos a cambiar esto a acá, porque si no va a ser complicado salir, y vamos a decirle que nos devuelva una string siempre. Entonces esta es la excepción que nosotros tiramos, donde dice que el valor del segundo parámetro es muy pequeño, que la lanzamos acá, que el valor es grande, lo puse en mayúsculas para que veamos la diferencia. O si por ejemplo dividimos por 0, igual no pasa hasta la parte de la validación. O vamos a poner otro tipo, sea por ejemplo este, y nos va a mandar otro tipo de excepción. Primero el de la validación del dato, que no nos permite, digamos, directamente hacer lanzar estas excepciones de acá, porque adelantado ya estamos haciendo posible que no haya ese problema pues, con el tipo de datos funciona. Bueno, esto es todo por este video, espero les sea de mucha ayuda.